Bienvenidos a una nueva emisión de Consejo de Estado en Línea. Hoy tenemos un invitado muy especial, magistrado Juan Camilo Morales Trujillo, de la sección segunda. Magistrado, bienvenido a Consejo de Estado en Línea. Gracias, Juliana. Un saludo para ti, para todos quienes siguen el Consejo de Estado en Línea. Quiero aprovechar esta oportunidad para reiterarles el propósito de esta jurisdicción en general y del Consejo de Estado en particular, en mantener un diálogo constante con la sociedad y de esa manera poder explicar las decisiones que en el ejercicio de nuestras funciones constitucionales y legales tomamos día a día. Gracias por esta invitación. Bueno, magistrado, hoy vamos a hablar sobre una sentencia que protege el derecho a la participación de la ciudadanía frente a la convocatoria de los concursos que adelantan las entidades estatales para seleccionar personal a través del mérito. Para empezar a poner en contexto a nuestro público, explíquenos en qué consiste el régimen de carrera administrativa y el llamado principio del mérito en la función pública. Bien, pues explicar el régimen de carrera administrativa en unos pocos minutos es un gran reto, pero yo creo que podemos resaltar aspectos que de alguna manera pongan en contexto, como ustedes lo señalan en su pregunta, a todos quienes nos están escuchando y viendo. Yo creo que el mérito y la carrera administrativa son dos caras de una misma moneda. Se entrelazan de tal manera que el uno se debe al otro. Y en ese orden de ideas, lo primero que tendríamos que señalar es que el principio del mérito tiene una consagración constitucional y concretamente en el artículo 125 de la Constitución Política. Esa norma establece que el acceso al empleo en los órganos y entidades del Estado debe ser de carrera. Esos cargos son de carrera y en ese orden de ideas, para acceder a ellos, la idea general que plantea la Constitución es que se haga a través de concursos de mérito. En tal virtud, la norma establece unas excepciones como los cargos de libre nombramiento y remoción, los de elección popular y los que señala expresamente la ley. Pero entonces el criterio rector y la regla general es que el acceso a la función pública se dé por el mérito. En ese orden de ideas, el mérito lo que persigue es que el acceso a cargos públicos de alguna manera refuerce, asegure las competencias, las capacidades y las aptitudes del talento humano y en ese orden de ideas también asegurar que la función pública se ejerza con eficiencia, con probidad y con idoneidad. Se dice entonces que hay carrera administrativa cuando el acceso al cargo público obedeció o estuvo precedido de un concurso de méritos. Y eso, fíjese usted, que además de asegurar lo que veníamos ya diciendo en términos de la idoneidad, la probidad, y por supuesto eso redundar en una buena prestación de los servicios y en un efectivo ejercicio de la función, también deviene en derechos para el trabajador o para el servidor público. Porque cuando se es servidor público de carrera, se tiene una estabilidad. Y esa estabilidad se refleja en la permanencia en el cargo, de suerte que incluso la norma constitucional a la que hacemos referencia señala que el retiro del cargo solo puede darse por una deficiente evaluación en el desempeño del mismo o por una sanción disciplinaria o por los eventos específicos que contemple la ley. Esa permanencia, esa estabilidad asegura entonces la preeminencia del mérito y los fines constitucionales y legales que se persiguen. Esa es la razón que obliga a las entidades a adelantar concursos públicos de mérito para seleccionar su personal. Es decir, además de unos requisitos básicos generales, los concursos de mérito están
consagrados y configurados de tal manera que se realicen unas pruebas que permitan asegurar que quienes accedan a la función pública tengan todos los elementos necesarios para cumplir estos cometidos. Vamos a hablar de un concurso organizado por la Comisión Nacional de Servicio Civil que fue destinado pues a seleccionar personal de carrera para la Agencia Nacional de Seguridad Vial. En este caso, se demandaron varios actos administrativos, aparentemente relacionados con una convocatoria que buscaba adelantar un concurso para escoger este personal pues de la Nacional de Seguridad Vial. En concreto, ¿cuáles eran las actuaciones que eran objeto de discusión en esta demanda? Bien, mire, antes de contestar en concreto, yo quisiera aprovechar la oportunidad para, digamos, explicar un poquito el instrumento del que se valieron los demandantes para acceder a la administración de justicia. Ese instrumento se denomina en la ley, y concretamente en la ley 1437 del 2011, que es lo que comúnmente denominamos CEPACA por las siglas de ese código, que es Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, como medio de control de nulidad, que está consagrado en el artículo 137. Y yo creo que es importante resaltar que ese medio de control le permite a cualquier persona y en cualquier tiempo activar al aparato judicial y concretamente a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para que ésta revise si esa decisión administrativa que se cuestiona se ajusta al ordenamiento jurídico. Y eso me parece trascendental porque ese es un instrumento legal que tiene, como lo mencionaba, cualquier persona para someter dentro de los cauces de la legalidad a las autoridades públicas y concretamente las decisiones que éstas adoptan. Entonces, cuando se pretende la nulidad de una decisión administrativa, lo que se busca es que el juez expulse del ordenamiento jurídico una decisión proferida por una autoridad administrativa porque considera que ésta es contraria a las normas superiores. Hecha esa precisión, ¿qué pasó en el caso concreto? Mire, la agencia, eh, a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil, porque así lo dispone la ley, expidió una convocatoria para un concurso público a efectos de proveer unos cargos de carrera en la entidad. Y adicionalmente, esa entidad, profirió unas resoluciones que daban cuenta del manual específico de funciones y de competencia de esos cargos y posteriormente de ese manual en punto de modificarlo para poder establecer unas funciones temporales mientras se adelantaba el concurso. Entonces, esas tres decisiones fueron las que se cuestionaron en el marco de ese medio de control de nulidad simple. Pero entonces me queda una inquietud que seguramente a todos ustedes también. ¿Qué tiene que ver el concurso para elegir a los funcionarios de carrera con las modificaciones al manual de funciones de la Agencia Nacional de Seguridad Vial? Para los no abogados que se están conectando a esta hora, Consejo de Estado en línea, ¿qué tienen que ver esas dos cosas, magistrado Morán? Ok, tienen relación, porque fíjese que el concurso de méritos a lo que apunta es a proveer unos cargos a través de carrera administrativa y esos cargos a su vez pues tienen que cumplir unas funciones, es decir, obedecen a unas tareas específicas. ¿Y dónde están establecidas esas tareas específicas? En los manuales de funciones y competencias. ¿Ok? Entonces, ahí tienen esa relación. ¿Qué pasó en el caso concreto? Que los demandantes consideraban que tanto la convocatoria como el manual de funciones específicas y la modificación que se hizo de este eran un mismo acto. Y eso es lo que técnicamente en el derecho administrativo se denomina un acto complejo. ¿Por qué se dice que es complejo? Porque vea que son la manifestación de varias autoridades, son sucesivas, pero tienen el mismo objeto y por tanto dependen las unas de las otras. Entonces, claro, los demandantes decían, dada la relación que hay entre el manual de funciones, su modificación y la convocatoria al concurso de méritos, entonces eso es un mismo acto. ¿Ok? Y por eso los demandaron a todos, pero entendiendo que era un acto complejo, en los términos que acabamos pues de explicar. El Consejo de Estado
Magistrado Morales, ¿le dio la razón al demandante frente a la naturaleza de estos tres actos? Yo creo que esa precisión es importante porque denota una de las misiones del Consejo de Estado. El Consejo de Estado, como Tribunal Supremo de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, además de juzgar la actuación de las administradas, de las autoridades, corrijo, eh, digamos, tiene una tarea de guía. ¿Y por qué de guía? Porque a través de sus decisiones hace precisiones que apunten a que las autoridades, por un lado, ciñan su comportamiento a partir de esas interpretaciones que hace el Consejo de Estado y que a su vez los particulares en su interrelación con las autoridades entiendan cómo se deben aplicar las normas que rigen la función administrativa. Entonces aquí, por eso digo que la precisión es importante, porque como les venía contando, los demandantes entendieron que esas tres actuaciones constituían una sola y era complejo. Entonces lo que empieza haciendo la decisión es explicando si en estos eventos hay un acto complejo. Y la respuesta fue no. Cada uno son actos independientes, autónomos, pese a la relación, discúlpenme, que ya explicaba que es obvia, que es natural, pero que no conlleva que se tenga como un acto complejo, fundamentalmente porque no hay una relación de interdependencia. Es decir, puede vivir el uno sin el otro, si me permiten la expresión, para que nos entiendan, quienes nos sigan. Magistrado, ¿qué otras razones invocó el demandante para atacar la legalidad del concurso? Yo quisiera destacar una a la que usted ya hacía mención en la introducción, y es que ellos sostenían que esa convocatoria y los demás actos fueron proferidos desconociendo el principio de participación. Y el principio de participación es fundamental en un Estado democrático como el nuestro, y por eso tanto la Constitución como la ley establece mecanismos para asegurar y para garantizar su cumplimiento. ¿Por qué señalaban ellos que se vulneraba el principio de participación? Porque aducían que, por un lado, digamos, la convocatoria se expidió sin que se publicara previamente para que los interesados o cualquier persona hiciera sugerencias, observaciones u opinara sobre la misma, y además porque, según ellos, también se omitió dársela a conocer previamente a las organizaciones sindicales. ¿Qué encontró el Consejo de Estado en este caso? Bien, el Consejo de Estado encontró que, en efecto, el mandato legal que exige la publicación de ciertas decisiones administrativas para asegurar ese principio de participación se había desconocido. Y concretamente se desconoció porque se pudo acreditar dentro del proceso que no hubo, perdón, una publicación previa de la convocatoria. Y entonces, en ese orden de ideas, se vulneraban todas esas normas que apuntan a asegurar la participación previa en la configuración de este tipo de decisiones. Magistrado, ¿el Consejo de Estado siempre ha tenido esta tesis? No, el Consejo de Estado ha negado la nulidad de actos que reglamentan procesos como estos cuando han carecido de la publicación previa, y esto, digamos, bajo un argumento plausible, entendible de alguna manera, y es no afectar los derechos adquiridos por los concursantes. ¿Por qué? Porque en algunas circunstancias ocurría que cuando se adoptaba la decisión ya había una lista de elegibles, y eso le daba unos derechos a quienes, digamos, pasaban el concurso, para decirlo en términos muy sencillos y que todos nos entiendan. Esta vez decidimos apartarnos de esa tesis para evitar promover en las autoridades, en la administración y concretamente en las entidades encargadas de tramitar este tipo de concursos de mérito, el prurito de que no es necesaria hacer la publicación previa para asegurar el principio de participación. Eso sí, yo creo que es importante tener claro que, pese a que se adopta una nueva tesis sobre el particular, también se precisa en la decisión que la nulidad de un acuerdo
y concretamente una convocatoria proferida por la Comisión Nacional de Servicio Civil afecte situaciones jurídicas consolidadas, como la de las personas que obtienen los puntajes necesarios para estar en las listas de elegibles, esos derechos no se afectan. ¿Eso qué significa? Que sí hay lugar a la nulidad, pero los efectos de la nulidad son hacia el futuro para no afectar los derechos consolidados. Y déjeme decir que eso es común en el derecho administrativo y en la tarea que ejercemos los jueces administrativos, porque nos toca poner en una balanza la protección del ordenamiento jurídico y de alguna manera adoptar la consecuencia cuando verificamos que esa decisión se aparta del ordenamiento jurídico y la consecuencia natural es que se expulse el acto, pero también proteger los derechos e intereses en juego. Magistrado, pues usted ya me respondió la siguiente pregunta que le iba a hacer y es, ¿cómo habían hecho ustedes para respetar la ley sin afectar los derechos adquiridos de las personas? Y esa pregunta acaba de ser absuelta completamente. No sé si quiere agregar algo más, pero a mí, por ejemplo, me quedó clarísimo. Sí, la decisión justamente lo que hace ya en el caso concreto es declarar la nulidad de la convocatoria realizada por la Comisión Nacional del Servicio Civil y precisar que la lista de elegibles no tendrá ninguna afectación por la declaratoria de nulidad. Usted mencionó que la comisión viene de pronto, bueno, no lo mencionó, pero digamos que lo pudimos evidenciar en la decisión, y es que la comisión viene incurriendo reiteradamente en desconocimiento de su deber de publicar el proyecto de acuerdo que reglamenta los concursos. ¿El Consejo de Estado hizo alguna advertencia sobre ese particular? Si en esa decisión se hace un exhorto a la Comisión Nacional de Servicio Civil a que no siga incurriendo en la omisión de publicar el proyecto de acuerdo que reglamenta sus concursos, y se advirtió además que en futuras ocasiones en las que esta u otras entidades no atiendan al deber de publicar previamente los proyectos de actos administrativos, cuando así lo disponga la ley, se compulsarán copias a la Procuraduría General de la Nación para que haga las respectivas indagaciones por la comisión de posibles faltas disciplinarias. Magistrado, ya para finalizar, ¿qué se dijo del deber de consulta ante las organizaciones sindicales cuando se proyectaran cambios a los manuales de funciones? Que ese es un derecho de las organizaciones sindicales que no se puede soslayar, es decir, que no se puede desconocer. Existe normativa que es clara en el sentido de exigirle a las autoridades que en estos precisos asuntos previamente se le da a conocer este tipo de decisiones antes de que adquieran esa connotación, es decir, antes de que sean decisiones en sí mismas a las organizaciones sindicales. Lo que pasa es que en este caso se demostró que la comisión y las entidades involucradas no habían incurrido en esa omisión. En efecto, se pudo establecer en el expediente que sí se le había dado conocimiento a las organizaciones sindicales, pero que fueron estas las que omitieron darla a conocer a sus agremiados o asociados o miembros. Bueno, magistrado Juan Camilo Morales, muchas gracias por acompañarnos en Consejo de Estado en Línea. Gracias, Juliana, y gracias a todos los que nos acompañaron en este episodio. Y a todos ustedes, muchas gracias por conectarse. Recuerden que nos pueden dejar en sus comentarios algún tema que ustedes quieran que tratemos aquí en Consejo de Estado en Línea y nos vemos en los próximos días.